Bienvenidos a Una Voz en Libertad. Hoy día tengo como invitada a Patricia Gamarra, del Partido Morado, y ella va con el número 25 al Congreso. Pati, bienvenida al programa, gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación y por el espacio. Pati, cuéntame, ¿cómo así te inclinaste por la política? Tu padre fue político, tu madre actriz. ¿Tuviste un poquito de decir a dónde ibas o quién influyó en esto? Bueno, sí, en mi casa siempre se ha hablado de política, todos siempre hemos hablado de política, siempre ha sido algo como normal, hablar de la coyuntura, de lo que estaba pasando en el país, y a mí desde muy chiquita me interesó el tema particularmente, digamos más que a mis hermanos, por ejemplo. Íbamos, de hecho, con mi papá a sus campañas, lo acompañábamos a las radios, a los mítines. Y cuando yo entré a la universidad, de hecho, entré a estudiar ciencias políticas. Pero en el camino me enamoré de la psicología y bueno, me fui por otro lado, pero el bicho de la política estuvo siempre ahí, nunca dejé de involucrarme. Y siempre tenía esa idea de postular algún día al Congreso, no me imaginé que fuera tan pronto, pero se dio la oportunidad y quise aprovecharla. Claro, ¿y cómo así entrar al Partido Morado? Porque tenías tú un proyecto de partido que no pudiste Tengo un seguir. proyecto de Tienes, partido. cuál. Sí, Y el Partido Morado, desde hace como un año existe un partido que se llama Hacer País, en el que yo estoy inscrita. El partido no está oficialmente inscrito porque, bueno, tú sabes que no es tan fácil, se necesita tener una cantidad de afiliados que no es tan fácil de conseguir, sobre todo cuando no hay recursos, pero el proyecto sigue en pie. Es un proyecto que a mí me entusiasma muchísimo. Ahorita estoy con licencia mientras estoy postulando y si gano también. Pero no me he desconectado totalmente de Hacer País. ¿Por qué el Partido Morado? Porque en las elecciones del 2020 yo estuve como invitada en un programa entrevistando candidatos y entrevistamos a candidatos de diferentes partidos, entre los cuales había varios del Partido Morado, y yo lo que encontré ahí fue personas que me parecieron honestas, me parecieron inteligentes, sus propuestas coincidía 100% con ellas. Y luego creo que la bancada morada nos ha demostrado que no eran solo palabras, sino creo que con acciones nos han demostrado que son consecuentes, y esa es una de las cosas que yo más valoro en las personas, ¿no? Las personas que son consecuentes, y por eso cuando hubo esta oportunidad de postular con el Partido Morado no lo dudé, ¿no? De hecho, en algún momento me dijeron que no había espacio ya en la lista, y en ese momento dije, bueno, si no es con el Partido Morado, no es con ningún otro partido, ¿no? Ni siquiera consideré la posibilidad de alguno de estos otros partidos que están postulando. ¿tuviste algún otro tipo de invitación? Para el 2020 recibí un par de invitaciones. Oh, ok, ok. Y bueno, y cuéntame, definitivamente el Partido Morado ha sido lo más coherente de este último congreso, de eso no Ujú, cabe duda. Ahora, varios de ellos son invitados, ¿no? Tanto Costa ujú. como... Tú eres invitada actualmente en el Partido Morado. Yo soy invitada. ¿No piensas continuar en el Partido Morado, pase lo que pase, entres o no entres al Congreso? ¿Continuarías o no? Y lo que pasa es que yo ya tengo este compromiso con Hacer País, porque me parece que el país no necesita un solo buen partido. Creo que hoy en el Congreso tenemos un partido bueno, y, y lo demás es lamentable, ¿no? Entonces, qué bueno sería seguir construyendo para que en el 2026 tengamos varios partidos buenos, varios partidos con los que se pueda conversar, llegar a acuerdos, por más que de repente no pensemos todos exactamente igual. Entonces, bueno, no te puedo decir nunca, pero ahorita no está en mis planes. Ya. Bueno, hacemos un poquito a lo que has hecho. Has tenido dos proyectos de periodismo, bueno, de los que recuerdo. Recuerdo uno que era un proyecto simpático, que era el Chicharrón de Prensa, que por motivos personales terminó, no tuyos. Eh, y posteriormente estuviste haciendo otro tipo de programa de entrevistas y esto. Siempre, y has sido muy activa en Twitter, siempre has sido bien crítica a los políticos. Hoy día Ujú, también están siendo críticos contigo. Vi por ahí ujú. una crítica, bueno, boba, en base a una declaración tuya en el tema de la pobreza. Si quieres explayarte un poquito de Sí, eso. en realidad, eso a mí me impactó bastante porque yo siempre he sido crítica con los hechos, ¿no? Yo nunca me he inventado algo para criticar a candidatos o a políticos, y en realidad ahí sí se inventaron algo que yo no había dicho. Ajá. Dijeron que yo había dicho que conocí la pobreza en un curso de letras. Y en realidad lo que yo dije, cuando me preguntaron si conocía la pobreza,
Lo primero que dije fue que no en carne propia. Porque es evidente que yo he nacido en una situación de privilegio, he vivido en una situación de privilegio, y sería un insulto para las millones de personas que han vivido o que viven en pobreza que yo diga lo contrario. Sin embargo, lo que dije fue que en mi casa siempre me enseñaron que yo estaba en esa situación de privilegio y que esa no era la realidad del país. Y siempre me enseñaron que era una realidad totalmente injusta, que ese privilegio era algo contra lo que uno, a pesar de que se beneficiaba, tenía que luchar Ujú. para que cosas como la salud o la educación dejen de ser privilegios y empiecen realmente a ser derechos, y que en diferentes proyectos y trabajos yo he tenido acercamiento con diferentes realidades. Y uno de esos proyectos fue cuando estuve de secretaria de Proyección Social en el Centro Federado de Letras. No dije que aprendí la pobreza en un curso. Eso fue lo que yo expliqué. Entiendo, ok, ok. Pero este tipo de golpes es normal, o sea, estás en la política. Y si el día... Sí, pero yo esperaba golpes, o sea, yo estoy segura que en cualquier momento me voy a equivocar, porque soy un ser humano y puedo cometer errores, como he visto varios candidatos que se equivocan. Bueno, pues no, entonces te tropiezas, te chancan, y yo estaba esperando eso, ¿no? ¿En qué momento me voy a equivocar para que me chanquen? Pero no esperé que el golpe fuera por algo inventado. Entonces, eso es mucho más doloroso porque no depende de ti, o sea, no importa qué tan bien hagas las cosas, igual alguien te va a inventar algo y te van a chancar. ¿Y crees que fue mala leche de la gente que te entrevistó o de dónde vino el golpe? O sea, esa entrevista fue con mala leche, pero digamos, ese espacio se llamaba Trolea a tu candidato, entonces yo ya No, sabía algo así. algo así iba a pasar, pero claro, o sea, al final de la entrevista sentí que había hecho una buena entrevista, que había dado buenas respuestas, y luego se inventaron esto, entonces uno dice, ya, no importa que también lo hagas, ¿no? Igual va a haber alguien más mala leche todavía que se inventa, Okay. que saca de contexto lo que dices. O sea, probablemente después de esta entrevista alguien también saque algo por el contexto. Espero que no. A ver, entremos un poquito al tema de lo que plantea el partido para, Ujú, si es que fuera gobierno, para el año que viene. Sobre todo ujú, comencemos con la crisis, creo que lo principal, la crisis de ujú. salud que tenemos. ¿Cómo, cómo crees que el Partido Morado enfrentaría esta crisis y cómo sería una mejor propuesta que las otras que están en carrera? Mira, una de las cosas más importantes de nuestro plan de gobierno y que lo diferencia de otros candidatos es que tenemos un plan de gobierno absolutamente dinámico. No es un plan de gobierno estático que dice vamos a hacer A, B y C, porque lamentablemente no sabemos qué realidad nos vamos a encontrar en julio de 2021. No tenemos idea. ¿Van a seguir llegando las vacunas? ¿No van a llegar? ¿Se van a repartir? ¿Se las van a seguir choreando y se va a seguir vacunando gente que no debería vacunarse? Ujú. No lo sabemos. Entonces, digamos que tenemos un plan que se va a adaptar rápidamente al cambio, que creo que en el año 2021 es lo más importante, adaptarse al cambio. Una de las cosas que estamos proponiendo para el sistema de salud, que creo que es el cambio más importante que se propone desde el Partido Morado, es la integración de los sistemas de salud. Esta pandemia nos ha cogido, bueno, ya todos sabíamos Bueno, es lo a todo el mundo, crítico, ¿no? ¿cómo? Es a todo el mundo, o sea, nadie estuvo preparado para ese tipo de pandemia, ¿no? Sí, pero creo que nuestro sistema de salud está particularmente colapsado respecto a otros países, Ujú. pero además de colapsado, está desarticulado. Entonces tenías además el problema de que si ibas a salud, o si ibas al CIS, o si ibas al ministerio, o si eres militar, entonces te atiendes en otro lado, y esa desintegración es un problema adicional que nosotros estamos planteando solucionar con la integración de los sistemas de salud. Que haya un solo sistema de salud, por supuesto el pago dependerá de cuánto ganas, no va a ser igual para todos, siempre se le tiene que dar más facilidades a quien menos tiene, pero creo que esta integración es un proceso fundamental, no sé por qué no se ha hecho antes. Y lo segundo importante, ya no tanto desde el Ejecutivo, sino del Legislativo, es la fiscalización. Todos sabemos los problemas de corrupción que hay hoy día en el sistema de salud. Todo el mundo que trabaja en un hospital te cuenta cosas como, por ejemplo, el médico que llega, marca tarjeta y se va a atender a su consultorio privado a 2 cuadras, y sin embargo nadie hace nada, y en realidad es tan fácil como ir y verificar que las personas que deberían estar en turno estén ahí. Entonces, la fiscalización es una de las propuestas también claves desde el legislativo. Ahora, el sistema de salud público, de alguna forma, muy aparte de esta separación que hay entre estos MINS, el CIS, etcétera,
no es el mejor sistema de salud que tenemos. O sea, muy aparte de que esté separado y no esté integrado, la salud pública no es la mejor. Ustedes plantean apoyarse en la salud privada también para dar soluciones. Lo que pasa Te complemento la pregunta, escucho a las candidatas de la izquierda, alguna candidata escuché ayer, que decía que el problema eran las farmacias y que las empresas privadas estaban acaparando las medicinas. Pero nunca decía que el más del 90% pertenece al Estado, las compras de medicamentos, y representa una fracción muy pequeña del sistema privado. Siempre esa tendencia a la izquierda de culpar al privado y decir que el Estado es lo mejor. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que los privados no son ningunos santos, pero si uno ve lo que el Estado tiene hoy, que es básicamente salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿en qué cosa estamos bien? En nada. O sea, la educación es lamentable, la salud es lamentable, los puentes se caen, te roban en cada esquina y cuando vas a la comisaría, encima de la comisaría te maltratan. Entonces, tú tienes un Estado que no está funcionando, tu planteamiento no puede ser darle más cosas al Estado. O sea, tú te subirías a un avión de un Estado que ni siquiera puede gerenciar un hospital, francamente. Totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Entonces yo creo que antes de ponernos a discutir si le damos farmacias, aerolíneas o si nos metemos con los privados, primero hagamos bien las cosas que ya tenemos en nuestras manos. Y creo que no es un tema de plata, no creo que el Estado, o sea, sí falta plata, pero esa no es la principal preocupación que yo tengo. Somos un Estado ineficiente y somos un Estado corrupto. Entonces tú a un gerente que te está robando en tu empresa, ¿le vas a dar una nueva división? No. Primero, organiza tu empresa y haz que tu empresa funcione bien con lo que tenga y luego piensas en crecer, no crecer, asociar, no asociar. ¿Y cómo plantearías reorganizar ese Estado? ¿Cómo plantea el Partido Morado esa reorganización? O sea, ¿es reducirlo? ¿Es limitarlo? ¿Por dónde va la reorganización que hablas? Yo creo que el problema de corrupción es lo primero que se tiene que solucionar. Hay demasiada corrupción hoy día y eso parte por varias cosas. Tienes entidades como Su Salud, que supervisa la calidad de la salud, pero que pertenece al MINSA. Entonces, ¿cómo tú mismo te estás supervisando? Entonces, uno de los planteamientos, por ejemplo, es independizar Su Salud, porque uno no se puede fiscalizar a sí mismo. Lo mismo pasa con SUNEDU. SUNEDU no puede depender del Ministerio de Educación. La superintendencia no se puede seguir nombrando a dedo, tiene que nombrarse por concurso público. Entonces, hacer los procesos más transparentes y hacer las instituciones que fiscalizan más fuertes y más independientes es un paso bien importante. Entiendo. Ahora aquí vamos con una pregunta de coyuntura. ¿Qué opinas de la renuncia de la ministra Mazzetti? Bueno, cuando recién renunció, nadie sabía qué había pasado, ¿no? Ahora que estamos viendo lo que ha pasado, me parece que era evidente. Yo no sé si ella sabía lo de las vacunas, si lo sabía, bueno, tenía que renunciar, pero no saberlo también te dice que hay una responsabilidad política, ¿no? Tú no puedes ser el ministro. O sea, no había cómo salvarla. No había cómo salvarla. O sea, si tú eres ministro, no puedes no saber lo que está pasando en tu ministerio, ¿no? Y ella venía del gobierno de Vizcarra. Entonces, todo esto pasó en sus narices y ella no se enteró. Me parece no tan grave, pero, digamos, la gravedad suficiente como para que renuncie. Te hago otra pregunta. ¿Qué tal cercano es hoy día el señor Sagasti al Partido Morado? Sé que ustedes han hecho un deslinde, pero... Nada cercano. O sea, ¿me vas a decir que el señor Sagasti no lo llama al señor Julio Guzmán para decirle hola? A mí no me consta. Okay. O sea, yo no estoy al costado de Guzmán para saber si lo llama o no lo llama, pero Guzmán ha dicho que no y yo le creo. Ok, entiendo. ¿Qué opinas del toque de queda? De las restricciones. Mira, eso es bien difícil porque nunca vas a tener a todo el mundo contento. Había un porcentaje importante de la población exigiendo toque de queda y un porcentaje importante
en contra del toque de queda. Yo creo que la decisión que se ha tomado ha sido porque realmente no se vio otra salida. O sea, Sagasti sabe que con el toque de queda va a bajar su popularidad, se le va a venir encima el sector privado, y sí creo que si ha tomado esta decisión es porque no quedaba de otra. O sea, tenemos los hospitales, las UCIs y todo colapsado, y lo que se ha buscado es salvar vidas. ¿Crees que se ha aprovechado esto para ganar tiempo? Bueno, con las vacunas de alguna forma, pero con el tema del oxígeno. Para ganar, no entendí la pregunta, perdón. O sea, normalmente el toque de queda se utiliza para ganar tiempo, para prepararse mejor y dar un mejor servicio, para evitar un crecimiento en el Yo contagio. creo que el toque de queda ha sido tarde, porque hemos empezado el toque de queda cuando ya teníamos todo colapsado. Yo personalmente, Ujú. y probablemente me hubiera ganado muchas críticas, pero yo hubiera hecho el toque de queda en Navidad y en Año Nuevo, porque ya teníamos los antecedentes. En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias en noviembre, y ya sabíamos que 2 semanas después todo se reventaba. Entonces era evidente que esto iba a reventar. Me parece que las decisiones se han tomado un poco tarde, pero bueno, ya de nada sirve decir lo que uno hubiera hecho, ¿no? Creo que lo que se está haciendo es, como te digo, lo mejor que se puede hacer. Y las marchas, ¿crees que, como el doctor Huerta, que no contagian? El doctor Huerta no ha dicho que no contagian, ha dicho que no son responsables de la siguiente ola, que es lo que se ha visto además en el resto del mundo, ¿no? Que no necesariamente después de las marchas suben los contagios. O sea, si estás al aire libre y estás con mascarilla, es mucho menos probable contagiarte que si visitas a 5 o 6 familiares en Navidad sin mascarilla. Definitivamente lo es, pero también es un medio de contagio, ¿no? O sea, hoy día nos están limitando, en el Perú están limitando a que la gente pues, no pueda manejar en auto, su auto particular, pero Ujú, sí no estaba limitado a poder salir a, a marchar, ¿no? De ninguno de los dos lados, ¿no? Salió este grupo a marchar contra el toque, salió un grupo en noviembre a marchar contra el expresidente Merino, y muchos otros grupos han salido a tirar piedras por X razones. Y estas ujú, aglomeraciones, tanto tú y yo sabemos que definitivamente hacen que el virus no pare, ¿no? ujú, A diferencia de otro tipo de países en los cuales hay más espacio, Perú normalmente tiende a la gente a aglomerarse y los ujú. contagios son flor de un día, ¿no? Bueno, las cifras dicen que después de 2 semanas de las marchas no había un alza en los contagios. Los contagios se han empezado a disparar después de fiestas. Entonces, yo pensaría que no necesariamente. Probablemente un contagio marginal, pero en fin, este, vamos a hablar de algo más que para terminar el tema de salud. ¿Qué opinas de la vacunación de Vizcarra? Cuéntame. Uy, ha sido una decepción, de verdad. No te he visto en Twitter, pero me imagino que debes haber escrito. En realidad no mucho. O sea, yo sé que siendo Vizcarra mi competencia directa, se ve un poco feo que yo lo ataque tanto porque parece como si me aprovechara de la situación, y tampoco Okay. quiero que parezca eso. De hecho, yo he evitado pronunciarme sobre Vizcarra. De hecho, mientras Vizcarra era presidente, yo he apoyado en general sus medidas, he criticado sus errores, pero tenía esta idea de que estaba tratando de hacer las cosas bien, equivocándose y todo, Ujú. pero no me parecía pues un mafioso ni un mentiroso, y entonces lo defendí. Y estuve en contra además de que lo vacaran, porque me parecía que había que, más allá de Vizcarra, defender la democracia. Pero ya lo último que ha salido ha sido una decepción total. O sea, entre tantos políticos mafiosos, mentirosos, fujimoristas, pensé que Vizcarra estaba en el lado, digamos, decente. Pensaba que si llegaba al Congreso iba a ser de esas personas con las que uno podía dialogar, buscando lo mejor para el país, y creo que me equivoqué. Pero ¿no crees que es una constante en el país que lleguen gente que al final termina siendo corrupta? O sea, ¿tú crees que el problema de la corrupción es la persona? O sea, viene una persona como Fujimori, que era un profesor de matemáticas. Bueno, vino un Toledo que tenía un antecedente medio complicado, pero vino un Humala que había sido militar, no sabemos de qué tipo. Vino un Alan García que sí tenía antecedentes, viene Kuczynski, que no los tenía, y viene Vizcarra, que no los tenía, y todos han tenido problemas de corrupción. O Ujú, sea, no es la, yo no, mi tesis es que no es la persona, es el sistema. El sistema está ujú. hecho para corromper. O sea, unos tienden a corromperse más rápido que otros, pero el sistema del Ejecutivo está hecho para que en 5 años tienes que meter la mano, vas a meter la mano en algún lado. ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo no creo que absolutamente todas las personas lleguen a robar o que todas las personas se les pueda corromper. Pero sí, pues coinciden que las personas que suelen tener más probabilidades de ganar las elecciones reciben cierto tipo de apoyo y luego tienen que devolver los favores. La gente suele votar por candidatos que tienen mucha publicidad, sin preguntarse de dónde sacan la plata para hacer tanta publicidad. Ahora, por ejemplo, hay un candidato que no voy a mencionar, pero que lo veo hasta en la sopa. O sea, salgo a 3 cuadras de mi casa y ya hay un cartel, volantes por todos los pisos. Y uno piensa, ¿no? O sea, este hombre se está reventando toda su plata o la plata de quién. No creo que esté buscando lo mejor para el país o combatir la desigualdad. Claramente tiene una ambición de poder y cuando uno tiene esa ambición de poder, normalmente no es para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces creo que ya desde las elecciones uno más o menos puede más o menos ver ¿A dónde va? quién va a ser más Yo me acuerdo corrompido. que Fujimori tenía solo un cartel, ¿no? En la Javier Prado tenía un cartel, bueno, tú eras muy chiquita probablemente, pero yo recuerdo que era lleno de camino a mi casa y cuando vi el cartel, Fujimori, y dije, ¿quién es ese señor, no? Ya no, tenía un cartel. Sí, me imagino que son varias las variables, ¿no? Lo que te digo es que alguien que gasta tanta plata en una campaña tiene más probabilidad de, lo que no significa que alguien que gasta poco sea absolutamente inocente Ajá. y va a hacer las cosas bien. Pero no creo que el 100% de las personas llegue al poder y se corrompa. No lo creo. No, no, yo espero también, por eso todavía voto. O sea, por eso creo que todavía hay que votar. Cuéntame, desde la izquierda, bueno, tanto de la izquierda como de la izquierda nueva, que es Acción Popular, nos ha dado un golpe de izquierda ahora, y algún otro partido más, nos hablan del cambio de constitución. Yo he leído Ujú, parte del plan de gobierno de ustedes. ujú. Voy a hacer totalmente, y voy a hacer aquí un paréntesis. El plan de gobierno de ustedes es bastante difícil de leer. Te digo. O sea, parece que lo han redactado de una forma como que las ideas dan muchas vueltas. No voy a entrar más en el tema de detalle, pero es complicado. Pero ustedes hablan, y bueno, le escuché a Julio Guzmán decir que el tema constitucional no es prioridad, pero lo tiene pensado si es que le Ujú, entra al gobierno para de aquí a 2 años plantear un referéndum. ujú. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, y eso de a 2 años no es porque queremos esperar y patearlo, sino porque nosotros proponemos primero discutir el texto Ajá. y llevarlo a referéndum ya escrito, que la gente sepa por qué está votando. O sea, hay propuestas de otros partidos que es de frente, referéndum, ¿quieres cambiar la constitución o no? Pero, o sea, tú puedes querer cambiarla en lo económico y al costado alguien vota también que sí, pero porque quiere cambiar lo político y al final No, todos pero votamos que yo te sí, digo, el 80% vota porque cree que con el cambio de constitución vamos a tener un mejor país. totalmente, Realmente, pero realmente nadie le, o sea, estoy seguro que el 80% del país no ha leído la constitución. y está siendo generoso, pero justamente por eso nosotros planteamos primero escribir el texto y luego someterlo a referéndum, porque si no va a pasar lo que tú dices. Lo mandamos primero a referéndum, la gente vota que sí, porque cree que cambiando la constitución se van a solucionar todos los problemas del país, y luego cuando llega al Congreso, se cambia el texto y no se solucionan, vas a tener a la gente nuevamente molesta porque se siente engañada y con justa razón. Entonces, por eso Julio Guzmán plantea 2 años, ¿no? Para discutirlo, para repensarlo, para debatirlo y recién mandarlo a referéndum. Ahora, mi pregunta es, ¿tú sientes que alguno de esos puntos es necesario cambiarlo? La parte política, totalmente. O sea, estos 2 años nos han demostrado que no se puede ser tan ambiguo porque llega al poder un grupo de mafiosos y hace lo que le da la gana con la Constitución. ¿Te Entonces, refieres a la vacancia presidencial? por ejemplo, la disolución del Congreso también. O sea, no puede Ajá. ser tan fácil disolver un Congreso, no puede ser tan fácil vacar un presidente. No puede ser más fácil vacar un presidente que revocar un alcalde, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso de la incapacidad moral, por ejemplo, yo ni siquiera esperaría los 2 años, no sé qué, eso yo sería una de las primeras cosas que haga, porque además viendo las encuestas, va a llegar un presidente con 11% de aprobación y va a ser un desastre. Ajá. Es cierto, definitivamente lo que único que podemos decir ya ahora es que quien llegue a presidente no va a tener mayoría. Y No, hay, y hay, es bien grave porque mira, ujú,
digamos que gane alguien con 11%. Eso significa que el 89% de la población peruana no quiere que tú seas presidente. O sea, tú puedes ganar en segunda vuelta, pero ya no, es el mal menor. O sea, Y te creo que toca eso es algo ganarte que la no población ahí. Ujú. exacto, y eso es algo que no hemos visto en los últimos años, ¿no? Entonces, y además, ¿cuántos partidos van a llegar? ¿Cuántos partidos van a pasar la valla? Porque si tenemos otro congreso como este con 8 bancadas, va a ser un problema también. Y hay bancadas que no son representativas, definitivamente, en la proporción que tienen de congresistas dentro, ¿no? O sea, yo no Exacto. entiendo, ¿cuántas personas tienen el FREPAP? Más de 10, creo, ¿no? Ujú. Y yo no creo que son el 10% de la población, ¿no? Entonces, definitivamente no representan a la población y probablemente esta atomización no la represente. La pregunta es, ¿con qué bancadas tú te sentirías más afines de las que ves en las encuestas? ¿Con quién crees que de los que están, de los 10 partidos que puntean las encuestas, con quién te sería más fácil sentarte? A ver, pero voy a hacer una pregunta más directa. ¿Te sería más fácil sentarte con Sigrid Bazán y discutir un problema, un tema de economía? ¿O te sería más fácil sentarte con alguien del partido de Fujimori, de Keiko? Ah, conseguir la sangre, de todas maneras. ¿Sí? Sí, porque yo creo, mira, Has escuchado que me refiero a economía, no me refiero al tema social. a cualquier tema. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay dos tipos de congresistas, de políticos, de personas. Entonces, están los políticos que quieren lo mejor para el país y pueden estar equivocados. Yo creo que en lo económico, Sigrid está equivocada, pero te soy totalmente sincera, yo creo que Sigrid, dentro del error o de su posición diferente a la mía, tiene buenas intenciones y ella quiere que el país sea mejor. Puede estar equivocado o no, Ok. pero sí creo que quiere lo mejor. Un fujimorista no. A un fujimorista le llega y no le importa si se perjudican 10.000 o 100.000 peruanos. Entonces, ¿con cuál puedes conversar? Me puedo pelear con Sigrid. Ok. Nos terminaremos peleando en lo económico y luego seremos amigas en lo social. Pero sí nos podemos sentar en una mesa a discutirlo, cosa que no creo que se pueda lograr con una Beteta, con un Becerril, con No, una porque Jenny Toma. estos no son los nuevos, ¿no? Bueno, creo que, o sea, estás totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Hola, hola. Hola, ¿me Ahora, fui yo o te fuiste tú? no sé quién se fue, pero alguien se fue. En fin, Ya. continuamos. Por ejemplo, esta chica Barbarán, del partido de Keiko. Yo veo es una Ujú, chica bien, tiene ideas frescas, pero es fujimorista, ¿no? Eso ujú. no le quita posibilidades de tener una opción de negociar con alguien así. O sea, no estás negociando con Beteta, no estás negociando, como acabas de decir, con Becerril, estás negociando con gente. Rosángela Barbarán es una persona que mientras fue asesora del Congreso usaba su horario laboral para ir a protestar para que liberen a Keiko. Es una persona que mientras nosotros marchábamos para que no nos quiten la democracia, hacían videos de pintas falsas en la Plaza San Martín. ¿Te acuerdas de ese martillo y la hoz mal hechos para hacer creer que los que marchábamos éramos comunistas? Que Y hubo ella de salía todo en esa, borrada. hubo de todo en esas marchas también, ¿no? Claro, pero no era una marcha comunista, era una marcha donde había No, gente de todo, ¿no? Así como no era una marcha del Partido Morado, había gente del Partido Morado. No era una marcha de Verónica Mendoza, pero había gente de Verónica Mendoza. Pero esas pintas comunistas que justo vienen los fujimoristas a limpiarlas, eran bien sospechosas. Bueno, esa es Rosángela Barbarán. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece una fujimorista tradicional, no me parece un personaje nuevo y fresco en la política, por más joven que sea. ¿y qué para ti es ser un fujimorista tradicional? ¿Qué es la esencia de un fujimorista tradicional? Obedecer a Keiko Fujimori. Así tengas otra idea, obedecerla ciegas a él. O sea, si tú me puedes decir un fujimorista del Congreso anterior que no se haya salido del partido y que haya sido diferente a Keiko, a mí no se me ocurre nadie. O sea, todos recibían órdenes a través del No, chat, incluso de cómo aplaudir, todos votaban a consigna, ¿no? Y por estamos hablando de supuesto, pero gente, además una obediencia para mí vergonzosa. O sea, una cosa es tú tener una bancada que es lo que pasa con la bancada morada y lo que va a pasar con la bancada morada que llega al Congreso, en donde nos sentamos todos, discutimos, yo puedo estar en desacuerdo, no sé qué, bueno, vamos a votar en bloque porque somos una bancada y vamos a votar como el Partido Morado, perfecto. Pero otra cosa es Yesenia Ponce llorando porque la estaban amenazando desde adentro por el audio que salió de ella, y otra cosa es
este, Kenji Fujimori en la comisión de ética, porque su hermana lo mandó ahí, y otra cosa es Keiko Fujimori diciendo, no aplaudan, o palmas protocolares. Eso no es coalición, o sea, eso es No, eso te doy toda la razón. Yo no tengo nada con el tema del fujimorismo. Creo que tuvieron la mejor oportunidad en el gobierno anterior de lavarse la cara y hicieron todo a propósito para que el Congreso se cayera, ¿no? Vamos a entrar a otro tema. Hay otras bancadas que hablan de unificar el sistema de AFPs con un sistema de ONP. ¿Qué opinión tiene el partido y qué opinión es la tuya acerca de eso? A ver, me parece que la ONP no está funcionando como debería y que sí debería plantearse una reforma bien pensada, bien analizada, no a lo loco como lo quieren hacer ahorita. Y sí creo que las AFPs han estado cometiendo algunos abusos con algunas tarifas. Sin embargo, creo en la elección de la gente. Creo que la gente debe poder decidir dónde meter su plata, decidir si la mete en un privado, decidir si la mete en la ONP. Y al final lo que está planteando el Congreso es obligarnos a todos a darle nuestra plata al Estado, con lo cual no estoy de acuerdo porque volvemos a lo mismo. Tenemos un Estado ineficiente, un Estado corrupto, que no creo que maneje nuestra plata de la mejor manera. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las AFP probablemente pueden ser cambiadas, o sea, pueden mejorarse más que cambiadas, pero es un sistema de ahorro, a diferencia del sistema de reparto que tiene la ONP. Pero bueno, ahí vuelvo a decirte, con Sigrid no creo que no tendrías nada que ver ahí. Yo creo que tendrías más con Rosángela Barbarán ahí en coincidencias. Con Sigrid no, ella te va a querer todo Estado, todo el Estado. Ok. Algo plantea interesante, de lo poco interesante que he visto del candidato López Aliaga, es la reducción de los ministerios. ¿Ustedes tienen contemplado algo parecido en el partido? ¿Reducir el Estado? No está dentro de los planteamientos, pero no me negaría a sentarme a conversar, porque sí he escuchado a algunos analistas decir que hay ministerios que no tiene mucho sentido que estén separados y que más bien se deberían fusionar. No estoy de acuerdo con algunos candidatos que dicen que hay que desaparecer el Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero, más, o sea, más que reducir, sí me parece que hay que ver la manera de hacerlo más eficiente. Este, Porque está muy desordenado, como lo de salud, ¿no? Ujú. Están varias entidades haciendo lo mismo, lo cual no tiene mucho sentido. Pero cada presidente que ha entrado, por lo menos ha creado uno o dos ministerios nuevos, ¿no? De los últimos 5 presidentes. La burocracia crece, ¿no? La burocracia crece con nombre de ministerio, con nombre de instituto, con nombre de gerencia, pero va O sea, ojalá creciendo. fuera, pero si fuera para bien no habría problema. Yo creo que, por ejemplo, Crece para mal, ¿no? el último que se creó creo que fue el de inclusión social, Creo. y tiene muy buenos programas ese ministerio, y me parece que está funcionando en comparación con otros bien. Entonces el problema creo que no es tanto lo que se cree en ministerios, el problema es cuando se crean por gusto y cuando no funcionan. Cuando hay duplicidad y cuando realmente le estás pagando a alguien para sentarse nada más ahí. Cuando está pagando a Richard Swing para que echarlo, por ejemplo. Ese es un caso, ¿no? ¿Y qué opinión te trajo? Ahí sí, en ese momento no estabas en el partido. En ese momento sí has decidido tutear fuerte, ¿no? Con el caso de Richard Swing. Pero el caso de Richard Swing es de Vizcarra, no de Sagasti. No, digo, no, tú no estabas con el Partido Morado, me refiero. Tú Ah, estuviste, no. ahí sí ahí estabas independiente y por lo tanto debes haber tuiteado duro. Sí. Bueno, ahí tuiteé varias cosas, ¿no? Lo de Richard Swing es como si fuera un escritor creativo el que se inventa esto, nadie le creería, pues eso va más allá de la ficción. Richard Swing es un personaje que nadie te puede creer. Pero Pero también me parece que hubo abusos, como por ejemplo meter presa a la gerente de recursos humanos del ministerio. O sea, tú te imaginas que te llames el ministro y te diga, contrata a este hombre. Tú como gerente de recursos humanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a discutir al ministro? ¿Qué le vas a decir? No me parece este personaje. Entonces, y que haya terminado presa, ya, me parece un poco abusivo, ¿no? ¿cómo crees que esos funcionarios tendrían que poder defenderse frente a ese tipo de imposiciones políticas? O sea,
hoy día tenemos el problema de que los funcionarios no quieren firmar, porque tienen miedo a este tipo de cacería de brujas que viene a posteriori, o viene por el Y Congreso. hay un problema más atrás, que es que la gente no quiere trabajar para el Estado. O Ajá. sea, a mí me da risa cuando te dicen, ah, tú quieres vivir de la mamadera del Estado. En realidad no. En realidad yo estoy en el sector privado y he estado toda mi vida y he estado muy bien, porque tengo una seguridad, porque sé que tengo un contrato, tengo mi CTS. Más bien cuando me han llamado para trabajar al Estado y me llamaron para trabajar en un ministerio, mi análisis fue, ¿cuánto voy a durar? Ajá. Depende de cuánto va a durar el ministro, depende de cuánto va a durar el presidente. Y me acuerdo que mi jefe en ese momento me dijo, no vas a estar más de un año. Y efectivamente, a la ministra la sacaron a los 6 meses. Entonces hay un problema anterior que es la inestabilidad. Y eso hace además que se pierda gente valiosa porque no quieren pues trabajar ahí. Y luego cuando ya estás en el Estado, lo que termina pasando, y te lo digo porque tengo muchas amigas que trabajan en el Estado, Ajá. tengo una amiga que me contaba el otro día que su jefe le dijo, no seas tan proactiva. Oh my God. Ya, ok. Entonces, sí creo que hay que ver ahí maneras de, me van a colgar por esto, pero un poco como funciona el privado, con indicadores, con KPIs, Ajá. que se pueda evaluar mejor a la gente y su desempeño, y no tanto lo que pasa hoy día que son nombramientos a dedo, gente sentada ahí calentando asiento. O sea, ¿tú creerías que debería haber un tipo de instituto como el Instituto para un Instituto de Fuerzas Armadas que crea profesionales para trabajar No, en no tu necesariamente. No o- necesariamente porque a mí me parece además muy valioso esto de que tú pases del público al privado y aportes tu conocimiento de un lado al otro, ¿no? No necesariamente vas a trabajar toda tu vida en el sector público. Pero sí me parece que deberían haber mejores evaluaciones para que perdón, para que Ajá. la gente que entra y la gente que asciende sea la mejor y la gente tenga esta motivación de trabajar haciendo una línea de carrera, ¿no? Y que tu jefe no te diga no seas tan proactivo, porque pucha, ya me imagino esta chica además emocionadísima de trabajar en un proyecto que le gusta y que su jefe le diga eso, te desinflas, pues ya qué motivación puedes tener. Total, total, total. Ahora, pero esas no son funciones del legislativo. Ahora me gustaría entrar más o menos qué es lo que tú planteas en el legislativo, cuáles son tus propuestas. Me gustaría que me las comentes. Ya. El tema que a mí más me interesa es la salud mental. Ya Ajá. existe una ley de salud mental, es relativamente nueva, se aprobó en el gobierno de Vizcarra, pero un problema de esta ley, que es lo que hay que modificar, es que, por ejemplo, entre varias cosas, no incluye a los psicólogos como las personas que diagnostican el problema de salud mental. Este es un problema porque significa que si tú vas a un centro, por ejemplo, de salud mental comunitario, el único que te puede diagnosticar es un psiquiatra. Y ante la falta de psiquiatra, el siguiente es el médico. Ok. Y en realidad esto es un problema por dos razones. La primera, porque no todas las personas necesitan un psiquiatra. Muchas personas tienen problemas, van al psicólogo y con eso es suficiente. No necesitas medicamentos en muchos casos. Y el segundo problema es por la cantidad de psiquiatras. Las últimas cifras que dio el Ministerio de Salud fue que había 1.200 psiquiatras. Entonces, 1.200 para 33 millones de personas claramente no es suficiente. Además, el 80% está en Lima. Entonces, si la situación en Lima es crítica, imagínate cómo es en otras regiones. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se incluya a los psicólogos dentro de esta ley para que ellos también puedan diagnosticar, para que sea suficiente la presencia de un psicólogo en la mayoría de casos. Eso va a permitir Ajá. además ampliar el servicio, que se llegue a más lugares, ya sin hablar de otros problemas como el idioma, ¿no? Entonces, ¿Y esa necesitas. propuesta nadie la ha visto antes? O sea, ¿nunca se ha conversado? Sí, cuando se discutió la ley, se intentó incluir a los psicólogos, pero las otras bancadas se opusieron y Ah, se cerró. fue por un tema político, no fue por un tema técnico. No fue que el colegio médico se pronunció y dijo no conviene. Fue un tema político el que dijeron no. Sí, fue un tema político. De hecho, el Colegio de Psicólogos se pronunció. El Colegio de Psicólogos, de hecho, tiene un texto alternativo a la ley de salud mental y tiene varios cambios que ha propuesto. Dentro de estos está ese. ¿Y por qué crees que no pasó? Porque creo que no sé. No sé por qué no pasó. Por O sea, yo falta de tengo una. conocimiento, ¿Cómo? por falta de conocimiento de los políticos que tomaron la decisión. Es probable, falta de conocimiento, falta de voluntad, falta de interés. El tema de salud mental normalmente en este país es como poco importante.
Tenemos Claro, el 1% del presupuesto de salud, entonces, ¿qué más da, no? entiendo. Ese es un proyecto, me parece interesante, yo sí lo suscribo, lo que me has contado me parece claro. ¿Y tienes otro proyecto más que ya lo tienes preparado? O sea, dentro de esta ley hay otros cambios. Uno de ellos es en la parte de adicciones, se habla solo de adicciones a sustancias y eso hay que modificarlo, porque todos sabemos que uno puede ser adicto a cosas como el internet, el celular, los casinos, los tragamonedas, los juegos de azar. Hay que incluirlos, Y eso no está incluido. no está incluido. Ok, Y ahí sí yo creo, es una hipótesis, que el sector de los casinos es muy fuerte. entiendo. Bueno, ahora Entonces, con pandemia creo que no tanto, ¿no? bueno, ya hubiera sido el colmo que no eran las playas y ahora en los casinos, pero sí tenían ahí sus congresistas de su lado. Entiendo. Ahora Pero vamos, bueno, bueno, me parece interesante tu proyecto y ojalá que si llegas al Congreso lo puedas llevar adelante. Te digo, tenemos un tema, el tema social ya para este rubro. Hablemos de lo que más polariza a los partidos. Yo creo que en la parte económica, los partidos de derecha y la parte izquierda tienen algo diferente. En la parte de salud todos proponen arreglar las cosas, pero en la parte social, llámese aborto, llámese eutanasia, llámese drogas, ahí vienen las diferencias, ¿no? ujú. Eh, yo te he escuchado a ti y eres alguien que sí estás de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Creo que todos estamos en contra del aborto. Creo que uno tiene que trabajar para que ninguna mujer tenga que abortar. Es una experiencia por la que ninguna mujer debería pasar, pero se tiene que trabajar con educación sexual, con anticonceptivos y no penalizando el acto. Okay. ¿Consideras que el niño abortado tiene vida o no? Nadie puede abortar un niño, para empezar. Bueno, Es biológicamente imposible abortar un niño. el nonato. Creo que el embrión no se le puede considerar un ser humano, ¿no? Y aún si lo consideras, creo que hay que defender la vida de la mujer antes que la discutida vida que viene. Uh-huh. O sea, tu posición es que sí el aborto hasta algún mes específico, hasta una semana. Eh, Se está planteando hasta la semana 12, que me parece razonable, todavía no existe sistema nervioso, no existe dolor, eh, y esa es la propuesta. O sea, yo trato de ser en este tema más práctica que entrar en temas éticos o religiosos, y la estadística te dice que las mujeres van a abortar sea o no sea legal. Entonces, si tú no quieres que aborten, lo que tienes que hacer es trabajar con las mujeres para que no se embaracen o, digamos, si eres una persona religiosa, para convencerlas de que tengan a su hijo, pero la solución no puede ser que esté penado, porque lo que motivas es que aborten en lugares clandestinos, pongan en riesgo su vida, pongan en riesgo su salud, igual van a abortar. Yo soy de los que creen que las cosas no se cambian de un día para otro, es decir, existen procesos. Y, o sea, penalizar, y creo, ¿con qué está penalizado? Creo que con un trabajo social, ¿no? No es con No, cárcel, es trabajo no es social. con cárcel por la cantidad de años, creo que es de 2 a 4 años. Ok. ¿Conoces a alguien que le hayan penalizado por eso, por abortar? O sea, No. eh, No, el problema no es que efectivamente, como tú dices, o sea, ninguna mujer se dio presa por abortar. El problema es que el hecho de que esté penalizado evita que una mujer que quiere abortar lo pueda hacer en un hospital de manera segura. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Porque como te digo, en esto y en legislar uno tiene que ser práctico. Si tú eres una mujer como yo, privilegiada, y quieres abortar, te vas a una clínica, pagas plata, luego pagas un psicólogo, si quieres te pagas un viaje, abortas en otro país, regresas, no pasó nada. El problema en este país es si eres pobre. Si eres pobre, te tienes que ir a esos carteles de atraso menstrual, ajá. te abortas con una persona que no está capacitada, que en la mayoría de casos no es ni siquiera un enfermero ni obstetra, sino es cualquier persona, pones en riesgo tu vida, pones en riesgo tu salud, pasas por una experiencia traumática y luego tienes que seguir como puedas con tu vida. Entonces, para eso se propone despenalizar el aborto, para que esta mujer pobre que igual va a abortar, lo pueda hacer con lo mínimo, con las condiciones mínimas
para hacerlo de manera segura. Ahora, ¿y por qué no mirar más atrás? O sea, ¿por qué no decir, bueno, esa persona aborta porque realmente en muchos casos ha sido por un descuido? En otros casos puede haber sido por un abuso. Y en otros casos es porque no le parece malo hacerlo por la costumbre que ya lo ha venido haciendo. ¿Crees que demoraría mucho? O sea, yo sí creo que va a demorar mucho hacer una campaña para concientizar que eso está mal. En el transcurso tenemos un problema de un neonato que lo estamos sacando del vientre de su madre, y estamos permitiendo eso. O sea, es un tema muy filosófico, muy difícil de llegar. O sea, encontrar una respuesta única no la hay, ¿no? O sea, conozco gente que es igual que tú, que dicen, sí, debería haber el aborto. Bueno, mucha gente en Argentina salieron a las calles a vitorear por el tema del aborto. Y conozco gente que tiene muchos puntos muy claros de por qué no se debe abortar. Entonces, deberíamos llegar a un punto medio, y yo no creo que debería ser penalizada la muchacha, pero deberíamos dar un tiempo en poder, desde el gobierno, poder instruir a la gente en número uno, cómo cuidarse. Número dos, tener un sistema alternativo de opciones. Nadie habla de eso. Me da pena, pero el único que hablo de eso es lo que salía, ¿no? Y realmente, ¿ustedes han pensado en eso? O sea, justo lo que yo te decía al inicio, ¿no? Nadie está a favor del aborto. Yo creo que hay que evitar el aborto, pero hay que evitarlo de otras maneras. Y las maneras son educación sexual. Lamentablemente se oponen, por ejemplo, los que se oponen al aborto se oponen a la educación sexual porque dicen, con mis hijos no te metas, y yo los educo en la casa, pero en la casa a los niños, a muchos niños, incluso los violan. Entonces, sí tiene que haber educación sexual en los colegios. O sea, la educación sexual... ¿Hasta qué punto debe llegar la educación sexual en el colegio? La educación sexual tiene que ser informativa. That's it. Nada más. Pero por supuesto, yo en el colegio recibí educación sexual y no me he vuelto ninguna enferma sexual, ni nada por el estilo. Exacto, pero ese tipo de educación sexual. Hoy día se promueve una educación sexual más progre, ¿no? Una educación sexual en la cual se vea todo más normal a lo que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Pero el sexo no es normal? El sexo es normal. Por eso. Pero, o sea... A ver, y vamos por el otro punto. El otro punto es el tema de las comunidades LGTBI, XYZ. Siempre vemos que en este tipo hay un grupo que piensa que las políticas sexuales están orientadas, tienen un sesgo de género, de la llamada ideología de género. O otra gente que dice que la ideología de género no existe. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué cosa no existe? La ideología de género, y hay gente que dice que la ideología de género sí existe. Lo que hay es el enfoque de género, no la ideología de género. O sea, el enfoque de género es enseñarle a los niños que un hombre y una mujer son iguales, que deben ser tratados iguales, que tienen los mismos derechos, que existe la homosexualidad. No se trata de promoverla, porque la homosexualidad no es algo que se puede enseñar, pero que existe, que no está mal, que si un niño es gay, o una chica adolescente es gay, no es ni más ni menos. Eso es el enfoque de género. Lamentablemente, esta corriente, nuevamente, ¿no? Sobre todo fujimorista, que nos hace creer que el enfoque de género es homosexualizar a los niños, como si eso fuera posible, bueno, no sé si se le puede llamar periodista, que decía que iba a haber orgías entre los niños, un poco para asustar a los padres conservadores, y eso no es. O sea, el enfoque de género realmente es positivo porque empodera a las niñas, les enseña que tienen derechos, les enseña a defenderse en caso de un abuso. Eso es el enfoque de género. Ahora, lo que arguye la gente que dice que van a homosexualizar, o este señor que decía que iban a hacer orgías, los hijos de fulano, los hijos de Mengano, es que ellos no quieren que el Estado enseñe sexo o sexualidad a niños menores. O sea, el punto sería ¿en dónde? ¿No? ¿En dónde hacer la enseñanza? No vas a criaturas de 8 años, ¿no? Podrías enseñarle esto a niños de 15,
y a partir de esa edad poder que tenga una capacidad de entender lo que le estás hablando, ¿no? O sea, al niño de 8 años le podrías enseñar cuáles son las partes del cuerpo y cuáles son las partes que nadie debería tocarle, por ejemplo. Eso se lo Bueno, puedes enseñar a una niña y totalmente. probablemente le des las herramientas para que esa niña sepa cuando algo está mal y algo no. Y al chico de 15 le puedes enseñar cómo cuidarse, qué métodos anticonceptivos usar, enfermedades de transmisión sexual. Total de Sí, acuerdo. probablemente tengas que adaptar la currícula a las edades, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el punto. Yo creo que a veces las dudas y los problemas vienen por ahí. Yo creo que la información no llega a todos de la misma forma y hay grupos religiosos que son muy cerrados y dicen, bueno, esto viene por... Estos grupos creen que el Estado lo que quiere es homosexualizar, como hemos dicho, ¿no? Cuando no es la idea. Y yo tampoco pienso que sea la idea de nadie, ¿no? ¿Qué opinas del matrimonio homosexual? A favor, totalmente. A favor al 100%. Debería Sí. pasar por un proceso de ser O una... sea, yo le diría a todo el mundo que no se case, pero me parece que si alguien se quiere casar igual, debería poder, más allá de si es homosexual o no. Ahora, la pregunta es, ¿debería pasar antes una ley de unión civil y posteriormente llegar a una ley de matrimonio igualitario? No, yo creo que la unión civil es un saludo a la bandera. Si mañana se vota por unión civil, probablemente vote a favor porque está un poco más cerca del ideal, pero me parece que deberíamos ir de frente por matrimonio igualitario. Y estamos en el año 2021. Me parece increíble que se siga discutiendo siquiera este tema. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero también estoy de acuerdo que todos en el Perú no piensan como tú o como yo. Ujú. Pero a esas personas que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario, hay que aclararles que de aprobarse no se les va a obligar a casarse con personas del mismo sexo. Pueden no casarse. El tema es que esto es un tema generacional y a veces creo que nosotros nos precipitamos en las ideas como idealistas, en hacer las cosas ya. Y hay ciertas instituciones mentales en la mayoría de nuestro país en que tienen unas ideas mucho más del siglo XX que del siglo XXI. Y yo creo que sí podríamos darles de a pocos, ir primero con la unión civil y posteriormente, de aquí a unos 10, 15 años, cuando esas personas probablemente ya no estén con nosotros, plantear un tema de matrimonio igualitario. Yo tengo un niño adoptado y mi experiencia es que yo preferiría 3000 veces de que una pareja de hombres, una pareja de mujeres adopte un niño a que estén en un lugar de adopción. Yo creo que la gente que piensa por ese status quo de que los homosexuales no adopten, no ven ese lado. Te apuesto que no han visitado nunca un lugar de adopción y no saben lo que un niño está perdiendo en un lugar de esa forma. Y como un deseo, si llegas al Congreso, te pediría que hagas algo por el tema de adopciones. Sí, Ese es un justo tema. estaba revisando eso. ¿Mm? Me parece que hay mucha burocracia ahorita en ese tema y es evidente que hay que hacer un esfuerzo para que ese niño esté en el mejor lugar posible, pero se tiene que poner en una balanza dónde está ahorita y basta con que esta otra opción sea mejor, aunque no sea ideal, Ujú. para que ese niño tenga una familia. O sea, no vas a Claro. encontrar una familia perfecta, pero si puedes encontrar una familia que lo tenga, que le dé atención, la atención que además en estos centros lamentablemente no se les da. Yo he estado en uno de esos centros, he Ujú. escuchado a niños que se les deja llorar por horas porque lamentablemente no hay manos para atenderlos. Entonces sí creo que hay que bajarle un poco a la burocracia hoy día de la adopción, ¿no? Hay muchos niños en espera versus la cantidad de niños que se adoptan. Total. Y el último punto, ¿qué opinas de la eutanasia? A favor. A favor 100%. O sea, con la revisión de una junta médica, con la revisión del caso en particular, pero me parece que si una persona está sufriendo y Ujú. quiere optar por una muerte digna, debería tener la posibilidad. O sea, si tiene una enfermedad que no va a cambiar su condición, creo que inclinaría la balanza que sí, ¿no? Pero Exacto. si esta, O, si o esta una persona, enfermedad que le está trayendo mucho sufrimiento, ¿no? Porque hay enfermedades que no necesariamente son degenerativas y se van a poner peor, pero que hoy, en el momento en que las está sufriendo, le generan mucho dolor y eso no es vida. pero tú como psicóloga, hay gente que pasa por proceso de depresión y te van a decir, quiero morirme, ¿no? Pero por Y, eso tiene que haber una junta médica que ujú, evalúe, y dentro de esa junta médica tiene que haber un psiquiatra. entiendo.
Ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas de nombres. Ah, A ver, no. sí, sí, te voy a decir nombres sencillos. Ya. ¿Puedes opinar de otros candidatos o...? Sí, sí, sí. Dale, vamos. Comencemos con una fácil, y que ya las mencionó hace rato. Keiko Fujimori, Keiko Fujimori es la política que más daño le ha hecho al país en los últimos 20 años. tal cual. No quería añadir más. Ya con eso dijiste bastante, la lapidaste. Ya de Keiko he dicho todo lo que se puede decir. Conozco. Te voy a dar ahora un nombre un poco controversial, no es político. Luis Daveluy. Fue un compañero de proyecto y no sé, nada más, o sea, no tengo más vínculo con él después de que acabamos con Chicharrón de Prensa. Te la mencioné en su momento, Sigrid Bazán. Como te digo, me parece que discrepamos muchísimo en lo económico, pero tenemos muchos puntos de coincidencia. Me parece una chica inteligente y que tiene ganas de hacer las cosas bien. La habrás visto, no sé si has tenido algún debate con Adriana Tudela. Ella también me parece, como están justo cada una a un extremo y Ajá. me siento como al centro, pero las dos me parecen chicas inteligentes. Igual con Adriana hay varios puntos en los que discrepo, pero también me parece que de ese partido, que a mí me da un poco de miedo ese partido, pero ella me parece que sería una buena congresista. Rafael López Aliaga. De terror, de terror. Me parece que representa ese sector conservador que no ha entendido que el mundo ya cambió. Johnny Lescano. Cano. ¿Qué puedo decir de Johnny Lescano? Me parece que está en uno de los peores partidos políticos del año 2020 y que no deslinda con su partido no deslinda con él y puede ser un peligro eso, porque ¿a qué gente está llevando al Congreso? Francisco Sagasti. Francisco Sagasti me parece una buena persona, le ha tocado un reto muy difícil, creo que está haciendo lo mejor que puede con las pocas herramientas que tiene y lamentablemente con un Congreso en contra, cuando deberíamos estar todos a favor o en contra de Sagasti, deberíamos estar todos remando hacia el mismo lado. De hecho, esa es una de las cosas a las que yo me comprometo. Yo estoy segura que Julio Guzmán puede ganar las elecciones, pero si no las gana, yo estoy dispuesta a trabajar con quien sea que las gane. No se trata de, por ser oposición, uno tiene que llegar a meter cabe y a fregar, uno tiene que llegar a trabajar para que el barco no se nos hunda. Y de las bancadas que participan, creo que te hice la pregunta, porque es por personas, ¿con qué bancadas te sentirías más cómoda trabajando? ¿Crees? Es que yo no he visto Por ejemplo, bancadas. ¿Qué? nuestro arquero de Alianza, George Forsyth. Ya, lo que te digo, yo no estoy viendo ahorita, lamentablemente, eso me preocupa un montón y pasó en las elecciones pasadas, no estoy viendo bancadas, no estoy viendo equipos de trabajo como sí pasa con el Partido Morado. O sea, en el Partido Morado estamos todos muy coordinados, hacia las mismas ideas y en los otros partidos veo personas muy valiosas. O sea, veo, por ejemplo, Joaquín Rey, Silvi Bazán, Adriana Tudela, pero me preocupa que no son bancadas. Pero personas, como te digo, sí veo varias con las que me podría sentar a conversar perfectamente y trabajar juntos. ¿Qué tal te dirás con Úrsula Moscoso? Que es Sí, claro. no, te digo, ¿Eh? te dirás con ella. Ella sí ha metido pata, pero duro, ¿eh? Sí, pues es lo que te digo, o sea, somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Yo todavía estoy esperando el momento en que me equivoque y me chanque todo el mundo. Pero Úrsula es una persona muy inteligente. O sea, le quieren hacer esta fama de que es tonta y Úrsula no es nada tonta. No creo que sea tonta, pero a veces es muy precipitada probablemente a la hora de decir las cosas, ¿no? Probablemente. Hay cosas que las ha hecho por precipitada, sobre todo esa entrevista que tuvo con este periodista, y yo creo que iba por otro lado, pero aseveró algo que sonó un poco tonto, probablemente, ¿no? Y por ahí la agarraron. Bueno, nada, Pati, gracias por conversar, por dar este espacio, y si quieres decir algo más, encantado.
Bueno, soy Patricia Gamarra, voy con el número 25 del Partido Morado. Los invito a votar, a marcar las 3 M's. Somos realmente un equipo, además un equipo con gente muy valiosa. Yo estoy muy orgullosa de estar en una lista con gente como Susel, como Flor Pablo, Borja, Gabriela Salvador, Úrsula, Ed Málaga. De verdad somos un buen equipo y ojalá lleguemos a un grupo grande al Congreso para poder trabajar todas las cosas que no se han trabajado en estos 5 años. Bueno, gracias, Pati, gracias por el tiempo. Gracias.